Bueno, mi nombre es Ana María Calderón y me acompaña María José Monestel. Nosotras vamos a ser las moderadoras el día de hoy. Somos estudiantes de quinto año de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. Les recordamos que las ponencias del encuentro tienen una duración de 45 minutos y que contamos con 15 minutos para preguntas al final de la charla. Les instamos a ir escribiendo sus preguntas a través del chat para ser leídas al final de la presentación. Es un placer presentarles a la doctora Loendi Muñoz, docente y funcionaria de nuestra institución, quien el día de hoy nos va a presentar la charla sobre resistencia a antibióticos en ambientes hospitalarios veterinarios y cómo prevenirlo. La doctora es egresada de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella realizó sus estudios de posgrado en Estados Unidos como becaria Fulbright, alcanzando su maestría en salud pública y doctorado en medicina corporativa y veterinaria, con énfasis en epidemiología e inocuidad alimentaria en Ohio State University. Sacó una especialización en salud global en Estados Unidos. Ha sido pasante en el Departamento de Alerta y Respuesta de la Organización Mundial de la Salud en Washington, D.C. y actualmente es académica e investigadora en la Universidad Nacional de Costa Rica, en donde coordina el área de salud pública e inocuidad. Desde el año 2010 forma parte de la red de salud pública SAPUVED-OHIN, el cual es un proyecto alfa de la Unión Europea entre facultades de Latinoamérica y Europa. Sin más por el momento, le damos el espacio a la doctora Muñoz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada más confirmar si me escucho bien. Sí, doctora. Sí, la escucho. Perfecto, entonces muchas gracias por la invitación, por la organización de este evento. Es siempre un gusto ver cómo va creciendo año con año todas las participaciones en las diferentes áreas y muchas gracias también por tomarme en cuenta. El tema que hoy vamos a conversar es precisamente algo que nos atañe mucho a médicos veterinarios. Generalmente yo investigo el área de inocuidad alimentaria. Sin embargo, como parte de salud pública, hay un tema de gran preocupación que es la resistencia a los antibióticos y tiene que ser también canalizada dentro de la perspectiva de los clínicos, tanto de la parte humana como de la parte animal. Entonces, en general, la resistencia antimicrobiana la consideramos una crisis, es una enfermedad emergente según la Organización Mundial de la Salud, y me gusta presentar esta figura en donde vemos claramente cómo las poblaciones humanas tienen gran interacción con las poblaciones animales y con el ambiente. Y en esta gran interacción tenemos microorganismos también que van a estar propagándose entre las diferentes poblaciones y el ambiente, algunos de ellos patogénicos, otros no, algunos de ellos con gran importancia porque confieren resistencia antimicrobiana y pueden pasarla al microbioma en donde se encuentre, ¿verdad? Es la resistencia antimicrobiana actualmente de gran importancia y se ha considerado que es una de las principales amenazas para la salud pública que enfrentamos el mundo entero. Esto no es solamente resistencia antimicrobiana en un hospital, eso no es resistencia antimicrobiana solamente para Costa Rica, es resistencia antimicrobiana para la región, para el continente y para el mundo. Por lo tanto, su gran importancia e impacto en la salud humana. Si nosotros vemos un poco las estadísticas, esto es una estimación del Foro Económico Mundial ya de hace algunos años, pero nos presenta que alrededor de 700,000 vidas humanas se pierden cada año porque no tienen un antibiótico que vaya a ser efectivo ante alguna infección que estén padeciendo. ¿Ok? Solamente para el continente americano se dice que para la parte de Norteamérica anda por ahí de 317,000 vidas, para la parte de Latinoamérica 392,000 vidas, y también dice que si nosotros no hacemos estrategias de contingencia de una forma integrada a nivel mundial,
Para el año 2050, esos índices podrían aumentar hasta 10 millones. Entonces estamos hablando de que es un impacto supremamente importante, tanto para la estabilidad de la salud de las personas, también como el impacto económico que esta preocupación nos atañe. Ahora, la resistencia antimicrobiana, ustedes la conocen. La resistencia es que simplemente los microorganismos que están frente a una infección no van a responder a un tratamiento. Y estos antimicrobianos los podemos llamar como ustedes quieran. Pueden ser antibióticos, que es a donde vamos a ir refiriéndonos hoy en esta charla, pero lo vemos también con cualquier otro tipo de microorganismos, sean parásitos, sean antifúngicos, antipalúdicos, ¿verdad? Vamos viendo precisamente cómo estos microorganismos van haciéndose más competentes a estos fármacos y por lo tanto van persistiendo y resistiendo a esos tratamientos. También vemos una gran diseminación. Ahora, ¿quién aporta esta resistencia antimicrobiana? Es de considerarse. Entonces lo vemos, por ejemplo, que hay un uso o sobreuso, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la ética profesional de tratar animales enfermos que tienen que tratarse, sino que estamos hablando, por ejemplo, de estrategias de uso como promotores de crecimiento o bien en la agricultura, en donde se usan toneladas de antibióticos, también en la parte humana con prescripciones innecesarias o a veces necesarias, pero sin canalizar el medicamento que puede ser efectivo para esas infecciones. Entonces tenemos muchísima contribución en la parte de la agricultura, en la parte de la ganadería, también con las especies productivas, en donde estamos utilizando los antibióticos como uso de primera mano, en vez de pensar en otras estrategias de prevención y control que nos eliminen o nos disminuyan la cantidad de antimicrobianos que se estén utilizando. Y este sobreuso lo que va a hacer es crear una presión de selección. Y esta presión de selección, como diría Darwin, es la supervivencia del más apto, ¿verdad? Entonces vamos a tener en un microbioma, llámese intestino, llámese ambiente, vamos a tener bacterias que son susceptibles y también algunas que tienen algún tipo de resistencia, ¿verdad? Al enfrentarse a dosificaciones de antibióticos, estas bacterias resistentes van a sobrevivir, las susceptibles van a morir ante este tratamiento que fue efectivo. Esto pasa siempre, ¿verdad? Sin embargo, estas resistentes, si son expuestas a un sobreuso de antibióticos, van a, como mecanismo de proliferación y de preservación de sus bacterias, lo que van a hacer es proliferar y nos van a llenar un microbioma que antes era más competente con más bacterias resistentes, ¿verdad? Y estas bacterias susceptibles casi que las vamos a ir despidiendo de estos hábitats, ¿verdad? Entonces, aquí van a sobrevivir las más aptas. Esas bacterias que realmente tienen algún tipo de resistencia, ya sea por mutaciones genéticas en sí, o bien porque aceptaron genes de resistencia de otras bacterias, ¿verdad? Entonces eso lo vemos mucho, por ejemplo, con E. coli. E. coli tiene la capacidad de aceptar muchísimos genes de resistencia, mantenerlos en un ambiente, en una microbiota, y después pasarlos a sus bacterias pares, E. coli o bien otro tipo de bacterias que estén presentes en ese momento. Entonces, si nosotros tenemos la célula bacteriana y la enfrentamos a un antimicrobiano, esa célula bacteriana puede respondernos de forma que no va a ser susceptible ante este medicamento por medio de varios mecanismos. Uno sería, por ejemplo, con una mutación. En este caso, lo que se nos muestra aquí es la ADN girasa. La ADN girasa es supremamente importante, es esencial para poder replicar el ADN. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, fluoroquinolonas,
eso va a irnos a afectar la ADN girasa que está presente para replicar el ADN de esta bacteria y nos elimina las bacterias. Sin embargo, mutaciones que sucedan en el camino puede ser que este antibiótico no se una a esta ADN girasa y por lo tanto la célula bacteriana puede ser resistente y se sigue multiplicando. Otro tipo de mecanismo que se utiliza, por ejemplo, es que la célula bacteriana resistente inactiva el antibiótico por medio de estrategias enzimáticas. Entonces, esta bacteria tiene estos mecanismos y por medio de enzimas va a destruir esta molécula del fármaco que estamos tratando de utilizar para eliminar o controlar esta población bacteriana. Y otro mecanismo muy importante es, por ejemplo, que el antibiótico ingresa a la célula bacteriana, pero tenemos unas bombas de flujo en donde va a expulsarse al ambiente de la bacteria. Y por lo tanto, ese antibiótico es no efectivo para controlar estas poblaciones bacterianas. Ahora, ¿qué les quiero mencionar? Esto no es algo idealista, no es una conspiración. Nosotros hemos visto con el paso del tiempo alertas reportadas a nivel mundial en donde ustedes lo pueden buscar en internet, en cualquier noticia de cualquier país y pueden encontrarse ese tipo de noticias. Alerta médica por superbacteria. ¿Cuál es la bacteria? Cualquiera. Puede ser Klebsiella, puede ser E. coli, puede ser Pasteurella. Pero lo que pasa es que adquirieron genes de resistencia, están en un ambiente, por ejemplo, hospitalario, ¿verdad? Son transmitidas nosocomialmente, o sea, a pacientes que llegaron por una cirugía ortopédica y resulta que salen con una infección por una superbacteria. Esta superbacteria, como les digo, puede ser cualquier microorganismo bacteriano que adquirió estos genes de resistencia principalmente, ¿verdad? Y van a ser superbacterias enfrente de un tratamiento, una dosificación de antibióticos, ¿verdad? En este caso, vean, en 1997 teníamos esta noticia. Algunos de ustedes venían naciendo cuando ya teníamos superbacterias. Esto no es algo de los años 2000, ¿verdad? Eso viene mucho más atrás, ¿verdad? Desde que se creó la fórmula, por ejemplo, la penicilina, ya teníamos bacterias que presentaban resistencia. Lo vimos, por ejemplo, con la meticilina y Staphylococcus aureus, cuando se creó, ¿verdad? Y se vio y evidenció el gran uso que se podía dar, ya teníamos a los pocos meses y poco tiempo ya bacterias resistentes a la meticilina. Salió la vancomicina para Staphylococcus aureus, pues bueno, ya ahora se ve resistencia a la vancomicina. En este caso aquí, por ejemplo, lo que dice esta noticia es en Londres, médicos identificaron nuevas cepas de una bacteria que resiste a los antibióticos más potentes. Después lo vimos en otras noticias más recientes. Esta, por ejemplo, el del 2018, ¿verdad? En donde dice que son infecciones intratables en hospitales de Inglaterra, por ejemplo. Lo vimos aquí mismo a nivel nacional, ¿verdad? Vean esta noticia del 20 de agosto de este año, o sea, estamos muy recientes, donde dice superbacterias matan a una persona cada 9 días en el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Y aquí dice que se reportan 56 pacientes que han presentado estas superbacterias durante el año 2021, 23 fueron dados de alta, 8 se mantienen hospitalizados e aislados y 25 pacientes fallecieron. ¿Ok? No estamos hablando de números subestimables. Aquí tenemos otra noticia. Esta viene de un periódico mexicano. Esta fue esta semana que pasó, del 18 de noviembre, en donde dice la nueva amenaza tras la pandemia COVID, las superbacterias. Y vamos viendo, ¿verdad?, la importancia que se le está dando. Ya las miradas están puestas en la resistencia antimicrobiana, porque definitivamente hay un gran impacto para la salud pública. También la vamos a ver para la parte animal. ¿Cuántas veces en las producciones primarias tenemos el uso de algunos antibióticos que no están canalizando la infección, que pueden estar comprometiendo la sanidad y el bienestar animal, ¿verdad? ¿Cuáles factores podemos mencionar que están agravando
esta emergencia de la resistencia. Hay muchos. Nosotros no estamos desvinculados de estas realidades, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, personas que están diariamente en contacto con agua que no es potable, ¿verdad? Que es un agua que no es sana para su consumo y se consume. Tenemos, por ejemplo, inundaciones en donde las personas pueden verse directamente inmersas en aguas contaminadas, supremamente contaminadas, de aguas de desagües, aguas que vienen de botaderos, aguas realmente de pozos sépticos, ¿verdad? También tenemos factores asociados con el consumo de alimentos contaminados, que es una de las áreas en las que yo trabajo diariamente, ¿verdad? Entonces tenemos muchas bacterias que pueden estar asociadas con la contaminación fecal de los alimentos y por lo tanto se pueden diseminar en poblaciones y crear brotes. Brotes que ya hemos visto que afectan a muchísimas personas, 1 de cada 3 van a ser niños menores de 5 años, los cuales pueden morir, ¿verdad? Ser hospitalizados y muy grave, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Cuáles agentes? Pues ustedes nombrenlos. Tenemos, por ejemplo, norovirus, salmonella, campylobacter, E. coli, o sea, muchísimos microorganismos que hemos visto que están presentes en alimentos contaminados, que pueden ser trazables, por ejemplo, hasta producción primaria y que tienen características que los describen como resistentes a muchos antibióticos, multiresistentes, o sea, resistentes a 3 o más familias de antibióticos, ni siquiera es el nombre específico del antibiótico, no, sino de la familia. Y estamos hablando de casos realmente severos en el sentido de que pueden realmente provocar la muerte en personas inmunosupresas, embarazados, adultos mayores y niños principalmente. Tenemos otros factores asociados a nivel humano, por ejemplo, se ha descrito en el uso de tatuajes, bueno, en la aplicación de tatuajes de una forma incorrecta, en donde nosotros estamos inoculando a la persona que se está haciendo este tipo de prácticas, ¿verdad? Y se tienen medidas de prevención y control inadecuadas, ¿verdad? Entonces estamos fomentando también infecciones de importancia que pueden, si se hacen a grado sistémico, puede generar también la muerte, como en este caso que ustedes lo ven tan grave. En la parte veterinaria también tenemos casos en donde se prolongan infecciones, por ejemplo, como estas que vemos acá, algunas dérmicas, algunas son infecciones que están en el aparato gastrointestinal y lo que pasa es una diseminación en el ambiente. No se hace un correcto diagnóstico, no se utilizan medidas de prevención, control y de bioseguridad y por lo tanto vamos a tener diseminación de microorganismos, muchos de ellos con perfiles de resistencia de importancia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que están vinculadas con esta resistencia antimicrobiana? Bueno, vamos a tener muerte y discapacidad, vamos a tener que personas que caen a hospitales van a tener una estancia mayor, ¿verdad? Y por lo tanto un costo mayor también. Vamos a tener también el tratamiento de infecciones, por ejemplo, en pacientes con quimioterapia o en cirugías mayores se pueden ver comprometidos y por lo tanto pueden morir de una causa que no fue con la que ingresaron al centro hospitalario, ¿verdad? Y eso lo vemos en la parte veterinaria. Por ejemplo, en la parte de producción primaria, ¿verdad? Que nosotros que estudiamos la parte de alimentos y nos devolvemos a producción primaria a ver cómo se hacen las buenas prácticas. Se puede ver que hay muchas industrias que utilizan medidas de bioseguridad que son muy acertadas. Entonces, con mayores medidas de bioseguridad, vamos a tener menor número de infecciones y por lo tanto menor necesidad de tratamiento con antibióticos. Ustedes pueden ver en producciones primarias en donde se hace un lavado exhaustivo de los vehículos, se utiliza equipo de protección personal, como ustedes lo ven aquí en la foto, en la mano derecha superior,
También tenemos cómo se hace la higienización en donde están estos animales y también como por ejemplo el cambio de camas o bien la recolecta de heces o bien la limpieza de maquinarias de ganadería, por ejemplo en la producción láctica, ¿verdad? La parte de ambientes hospitalarios humanos también tiene sus medidas de prevención y es a lo que queremos llegar nosotros, ¿verdad? En donde no vayan a haber deslices en estas buenas prácticas y por lo tanto vayan a darse, o sea, digamos que esos hospitales vayan a funcionar como reservorios de algunos agentes infecciosos, eso es lo que no queremos. Entonces, en la parte de ambientes hospitalarios humanos, tenemos hospitales que tienen muy buenas prácticas de bioseguridad, desde el manejo de residuos, desde cómo canalizan ellos la limpieza, ¿verdad? De todas las áreas, no solamente de la parte que están en contacto, sino también de los suelos y hasta los servicios sanitarios, las partes de los laboratorios también, ¿verdad? Paredes, etc. Y en la parte veterinaria, tenemos un poco más de complejidad en el sentido de que los pacientes difieren en la cantidad de pelo, ¿verdad? En la cantidad de proximidad que tenemos para manejar a uno de los pacientes. Y también vemos como esta foto de abajo, el señor dándole un beso al perro. Generalmente nos confiamos mucho con nuestros pacientes. Nosotros podríamos estar sirviendo de reservorios de bacterias hacia ellos, como lo hemos visto, por ejemplo, con el Staph aureus, ¿verdad? Y también si ellos traen algún tipo de bacteria o algún microorganismo también resistente, nos lo pueden transferir a nosotros. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad deben ser más aplicables. El control de las personas que ingresan a las diferentes áreas, por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debemos de fortalecer como médicos veterinarios, no aflojar en esa parte. Y lo vemos también, por ejemplo, en ambientes hospitalarios de especies mayores. O sea, simplemente es más complejo, es mucho más complejo la bioseguridad que nosotros tenemos que manejar como médicos veterinarios, precisamente por las diferencias de especies con las que manejamos. Entonces, no es lo mismo un chihuahua defecando que un caballo defecando, ¿verdad? Entonces, la cantidad de material orgánico que sale al ambiente y la diseminación de bacterias es muchísimo más, definitivamente por la masa de contenido fecal que está saliendo al ambiente en donde nosotros estamos expuestos, ¿verdad? Y también la proximidad con la que nosotros trabajamos con nuestros pacientes. Eso es muy, muy importante. Nos confiamos a veces más de la cuenta, se nos olvida utilizar las medidas de bioseguridad, la limitación de acceso a las diferentes áreas, la proximidad cuando estamos cerca de esos pacientes, etcétera. Tenemos que mejorar en esa parte definitivamente. Y de ahí es donde nace la iniciativa. Esto no lo estamos creando en Costa Rica, esto ya está en práctica en muchas universidades a nivel del mundo. Se crea la necesidad, ¿verdad?, de que se instalen programas de administración de antimicrobianos. Otras personas lo llamarían del uso racional de antimicrobianos. Y esto lo que nos hace es organizarnos un poco. Primero que todo, vamos a promover acciones específicas que se pueden realizar en un entorno clínico para promover que estos antimicrobianos se estén utilizando racionalmente. O sea, no como una medida de prevención, sino como una medida de tratamiento clínico. Y también ayuda mucho en la parte de, por ejemplo, de los hospitales académicos, pero esto es aplicable a las clínicas veterinarias de cualquier tamaño, para que los médicos veterinarios puedan tener pasos prácticos a la hora de enfrentarse con un paciente infeccioso. Entonces, vamos a describir de aquí en adelante una hoja de ruta, que le llamaría yo, de cómo instaurar un programa del uso racional de antimicrobianos en su clínica o en su hospital veterinario. Entonces, primero que todo, vamos a conocer nuestra área. Entonces, yo voy a identificar en primer lugar cuáles son las áreas limpias y sucias de mi hospital, cuáles son los ingresos,
por ejemplo. ¿Quién ingresa a cada uno de esos recintos? Si son cuartos o si son establecimientos o si son recintos de mayor tamaño, pero igual a menor o a mayor escala funcionan de la misma manera. También es completamente recomendado el que cada clínica o hospital veterinario vaya a tener un área establecida para pacientes infecciosos. Yo no puedo estar teniendo animales que tienen una cirugía, por ejemplo, de ortopedia, con animales que ingresaron por una infección. Entonces, yo tengo primero que definir mis áreas de la clínica y tener un flujo de ingreso de personal separado. No es posible que en las mismas áreas en donde pasa un animal con una diarrea profusa, ¿verdad? Vaya a pasar mi paciente postquirúrgico que no tiene ninguna infección y pueda haberse expuesto, o bien utilizar las mismas camillas o las mismas mesas de transporte. Y lo otro es muy importante, las prevenciones que se utilicen con bioseguridad en la indumentaria que yo utilizo. ¿Ok? El segundo paso que yo establecería para un programa racional de antimicrobianos y de evaluar esta resistencia es capacitar al personal. Por ejemplo, en el equipo de protección personal, en el manejo de desechos, ¿dónde empiezo a limpiar? Por ejemplo, yo necesito empezar a limpiar las zonas más limpias. Yo necesito empezar a limpiar los quirófanos, por ejemplo. Y no con esa misma escoba o con la misma escoba que usé hoy en el servicio sanitario venirme al quirófano mañana a limpiar, ni con el mismo trapo que voy a utilizar, ¿verdad? Ojalá tener desinfectantes destinados para cada área. Y lo otro es muy importante conocer con qué agentes se está expuesto, ¿verdad? ¿Cómo sé cuáles agentes están siendo un foco de infección en mi hospital? ¿Verdad? ¿Cómo hago eso? Bueno, necesito hacer análisis, pero por ejemplo, en la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA, nosotros tenemos muchos recintos, tenemos un hospital de especies menores que si buscamos algún tipo de microorganismo lo podemos encontrar. Esos son algunos que podríamos haber tenido algún tipo de paciente en algún tiempo en la historia, ¿verdad? No estoy diciendo que el hospital tenga estos microorganismos en este momento, sino que han venido pacientes que posiblemente han traído este tipo de microorganismo y que si no se hicieron unas correctas prácticas de bioseguridad puede contaminarnos el ambiente hospitalario. Igual en el hospital equinos, ¿verdad? Tenemos E. coli, salmonella, clostridium, staph aureus, cualquiera de esos, dermatofitos, malacesia, cualquiera pueden estar en esos ambientes hospitalarios. También conocer las instalaciones en donde trabajamos. Por ejemplo, un personal de limpieza es supremamente importante educarlo y saber con qué microorganismos están trabajando en cada recinto, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí el laboratorio de bacteriología, cuántos agentes bacterianos no se trabajan en este recinto. En el laboratorio de patología también llegan muchos casos en donde tenemos grandes agentes infecciosos vinculados que pueden estar presentes en estos pacientes. Trabajamos con brucela en algunos de los laboratorios. Se trabaja con virus de gran importancia también, ¿verdad? En laboratorio de micología, con levaduras, dermatofitos. O sea, yo tengo que entrenar a mi personal para saber que si ellos no utilizan buenas prácticas de protección, pueden llevarse esos microorganismos en su ropa y si no se cambian, pues pueden llegar así hasta su casa y hacer una diseminación más grave. Entonces aquí voy pasando que son microorganismos que podemos encontrar en algunos de los recintos de la Escuela de Medicina Veterinaria, por ejemplo, ¿verdad? Considerando que no es solamente el hospital y que las personas no solamente están confinadas en el hospital, sino que pueden caminar, desplazarse, ir a la SODA, ir a utilizar los servicios sanitarios y desplazar con ellos también estos microorganismos. Inclusive en la biblioteca, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos un muestreo ambiental, podríamos encontrar más de un microorganismo en esta parte. Igual las aulas y salas de reuniones, ¿verdad? Los pasillos también los hemos visto, o sea, cada cuánto nos higienizamos nuestros zapatos. Si salimos del hospital y vamos por el pasillo, a la biblioteca, al baño, a las aulas. El tercer punto importantísimo para una clínica, para un hospital, en la promoción de estos programas es tener registros.
Pueden ser registros escritos como lo ven acá, pero también ahora la tecnología nos habilita muchísimas posibilidades para tener registros digitales y por lo tanto poder ver más fácilmente estadísticas o bien pasarlos a tablas de Excel y trabajar viendo la casuística que nosotros tenemos. Hay infecciones que son comunes dependiendo del mes que estemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos transiciones del verano a la época lluviosa y al revés también, que pueden promover algún tipo de infección y ustedes como clínicos lo pueden estar notando, lo pueden ver, lo pueden tener en sus registros también. La temporalidad, cuánto han llegado de infecciones, también por cuánto tiempo, cuál es la casuística que estoy teniendo y algo muy importante, meter en esos registros de su hospital los diagnósticos asociados con estos pacientes y el tratamiento que ha sido efectivo. Creo que esto es supremamente importante, ¿verdad? Porque ustedes pueden ir viendo que ante una infección específica, un tratamiento que era efectivo hace 5 años ya no lo es, ¿verdad? Y también cómo van cambiando estos perfiles de sensibilidad o susceptibilidad de antibióticos de acuerdo al tiempo en los diferentes diagnósticos. Y esto me parece supremamente importante. Si yo no tengo mis registros organizados, me va a costar muchísimo ver cambios de importancia tanto en las infecciones que yo recibo como en los tratamientos que pueden ser efectivos. Lo otro, y es el punto para mí principal de lo que les voy a presentar también, es una vigilancia activa rutinaria. ¿Qué es una vigilancia activa? Bueno, yo voy a tomar muestras del ambiente hospitalario a ver qué es lo que anda por ahí. Voy a considerar, por ejemplo, áreas de contacto humano, áreas de solo contacto animal y unas áreas que yo les llamo interfase, que son áreas en donde tanto las poblaciones humanas como animales tenemos una interacción, ¿verdad? Entonces yo voy a mostrar mis quirófanos, voy a mostrar las oficinas de los profesores, de los estudiantes, del médico, también las jaulas, las salas de esperas en donde llegan los dueños de los pacientes. Yo necesito ver qué anda circulando en mi hospital. Yo no puedo controlar una infección nosocomial si no sé con quién estoy tratando. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones principales? Considerar cuándo. O sea, ¿cuándo es recomendable dar antibiótico? No siempre que tenga un paciente tiene que irse con un tratamiento antibiótico, ¿verdad? Lo otro es las 3D. Cuándo no solamente es cuándo lo necesita, sino cuál es la dosis, por cuánto tiempo, o sea, la duración, y cuál es el antibiótico que va a ser efectivo. Eso en base a un test de susceptibilidad a los antibióticos. Lo otro que debo considerar es cómo, ¿verdad? Entonces tengo que monitorear y revisar la rutina de prescripciones que yo estoy dando. Tengo que ponerme una alerta si es que le estoy enviando antibiótico a todos los pacientes, aunque no lo necesiten. ¿Qué tipo de consideración o qué tipo? Bueno, voy a necesitar una vigilancia pasiva. Esto me lo dan los registros, ¿verdad? Entonces, esta vigilancia pasiva de los datos de las infecciones que he tenido en el tiempo, cuáles son las prescripciones y cuáles han sido las dosis recomendadas. Y el donde también va a involucrar, por ejemplo, la vigilancia ambiental activa. Esto principalmente para darle seguimiento a bacterias, para ver si mis estrategias de desinfección son aptas y están funcionando, ¿verdad? O si más bien yo estoy haciendo una diseminación de una infección o de un caso de un paciente que me llegó con una infección bastante severa y resulta que se diseminó por todo el hospital. Ahí yo ya me estoy dando cuenta que hay medidas de bioseguridad que necesito corregir. En el caso nuestro, en la Escuela de Medicina Veterinaria, nosotros, bueno, estoy coordinando un proyecto que está apadrinado, es un proyecto de cooperación internacional, está apadrinado con la Universidad Estatal de Ohio. Y resulta que ellos tienen ya mucha experiencia en tener un programa de uso racional de antimicrobianos ya establecido en sus hospitales veterinarios. En el caso nuestro vamos a paso lento. Entonces vamos a empezar con establecerlo en el Hospital Equino. Les cuento que ya hemos hecho 2 muestreos para ver qué microorganismos andan circulando en estos momentos
y nos ha ido muy bien porque hemos detectado la presencia de algunas bacterias que son de importancia y relevancia y que en base a eso nosotros podemos instaurar medidas de bioseguridad más estrictas. Ahora, la casuística que tiene este hospital no es comparable con la que tiene el de Ohio State University, pero por lo menos estamos empezando a hacer las cosas muy bien. Entonces, por ejemplo, con los doctores Estrada, lo que hicimos fue reunirnos a ver cuáles son los casos de los últimos 3 años, que ellos tienen muy bien los registros, qué tipo de infecciones habían tenido y también sus perfiles de susceptibilidad, qué tratamientos habían utilizado y aparte definimos las áreas a muestrear. Entonces, una vez que teníamos eso, nos facilitaron los protocolos y nos casamos, digo yo entre comillas, con 3 microorganismos a los cuales queremos darle seguimiento. Estos 3 microorganismos son en base, por ejemplo, a casos que se presentaron o casos de importancia a nivel hospitalario que han sido también reportados en otros ambientes hospitalarios veterinarios. Entonces, ahora estamos haciendo estos muestreos con estas 3 bacterias, que es E. coli, estamos buscando si hay resistencia a beta-lactámicos y las seleccionamos, Salmonella y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Tenemos ya los protocolos estandarizados y validados y el paso a saber dónde las íbamos a buscar fue importantísimo. Entonces, en base a un mapa, que aquí por cierto está al revés, que nos facilitaron, definimos áreas de uso humano, áreas que son de contacto animal y áreas que son de este contacto o interfase. Por ejemplo, en las áreas de contacto humano, aquí muestreamos lámparas en quirófanos, muestreamos pisos, paredes, toda la indumentaria que estaba también, bueno, las puertas estas transparentes, la banquilla en donde se sientan los cirujanos antes de ingresar a hacer los procedimientos quirúrgicos, muestreamos las mesas, muestreamos puertas, manijas, también los switch para las luces que están en las paredes, muy, muy importante porque son áreas que realmente están solamente manipuladas por el personal. También muestreamos áreas de contacto animal, ¿verdad? Definitivamente las cuadras era un foco de importancia, precisamente porque ahí es donde están residiendo los pacientes y en donde van a estar depositando sus heces. Entonces tomamos muestras de esta parte. Y también contacto interfase, que es precisamente donde tenemos esta vinculación de manipulación tanto del personal como de los pacientes, ¿verdad? Entonces teníamos en este caso las mangas en donde se ubican los pacientes, ¿verdad? Y en donde llega el personal y va a tocar también durante los tratamientos que se estén dando. Colectamos muestras de otras áreas, por ejemplo, de estas alfombras que hay en ese piso. Sabemos que ahí pasa mucha gente, no solamente el área de quimos, ¿verdad? Pero es importantísimo saber qué es lo que anda circulando en este ambiente. Colectamos agua del río, por ejemplo, de este río que está cerca ahí de la escuela veterinaria. Y colectamos también muestras de aguas de la planta de tratamiento, colectamos muestras también de otras áreas del hospital, como oficinas, bodeguitas, equipo, la parte de medicina regenerativa, colectamos muestras de alfombras, de mesas, etc. Entonces, alrededor de 28 sitios fueron muestreados y ya lo hicimos en 2 tractos, ¿verdad? Bueno, en dos veces de muestreo y para cada uno de ellos tratamos de aislar las 3 bacterias que yo les comenté. Dentro de esas encontramos algunos resultados preliminares y es de mucha importancia destacar que la casuística en el muestreo, la prevalencia que encontramos fue bastante baja en comparación con otros hospitales veterinarios. Por ejemplo, encontramos salmonela en donde sabíamos que posiblemente íbamos a tenerla. Esta es una salmonela aislada de nosotros, ¿verdad? Esto es en el laboratorio de salud pública y alimentos de la Escuela de Medicina Veterinaria. Esta bacteria, esta salmonela que se ve en esa foto, ahí la estamos sosteniendo en este plato de XLT4
Esta la aislamos, por ejemplo, de drenajes que estaban alrededor del hospital, en donde sabemos que puede haber roedores de gran tamaño, de hecho, y era de esperarse, ¿verdad? Porque ellos pueden servir como reservorios de salmonela y ahí la encontramos. También muy peligroso la encontramos en ríos, ¿verdad? Y esto nos da de nuevo aquella foto de que este río puede utilizarse en irrigación de vegetales, ¿verdad? O verduras, etcétera, y que estas vegetales pueden llegar a la mesa de algún consumidor, ¿verdad? Entonces, es de importancia ver que tenemos algunas bacterias las cuales nos prenden los focos, ¿verdad?, de alerta. Lo otro es la Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina. En este caso, este plato también es nuestro. En este caso también lo encontramos en ambientes no directamente asociados principalmente al hospital. Encontramos algunas estafilococos coagulasas negativas, por lo tanto no podemos afirmar que sean Staph aureus, ¿verdad? Algunas de ellas pan susceptibles, o sea, no tenían resistencia a lo que buscábamos. Otras de ellas sí, con algún tipo de resistencia de importancia. Y lo interesante es que lo encontramos principalmente, este estafilococos, en áreas de solamente contacto humano, ¿verdad? Entonces ahí nos prendía la luz de que, ok, aquí es fácil de canalizar porque vamos a implementar medidas de desinfección bastante óptimas y en el siguiente muestreo vamos a ver si las volvemos a encontrar o no, ¿verdad? En este caso específico, cuando lo encontramos en áreas de contacto humano, había habido un ingreso de personal externo al hospital para hacer unas reparaciones. Y pensamos que eso es el por qué encontramos este staff en áreas que suponíamos muy limpias, ¿verdad? Pero con el segundo muestreo ya en esas áreas no encontramos definitivamente, como en el primero, quiere decir que hubo algunas medidas de desinfección que sí bajaron esta carga bacteriana y se notó el cambio en los resultados. Esta, me imagino, esta creo que es ambiental de la parte del río, exactamente, sí, del río, y encontramos con resistencia a meticilina. Y la otra bacteria que buscamos era la E. coli resistente a betalactámicos. Ustedes saben que los betalactámicos son antibióticos de uso muy importante, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos o con infecciones muy severas. E. coli es muy buena reservando en sí o adquiriendo genes de resistencia y es un gran indicador cuando queremos monitorear ambiente, porque si encontramos E. coli con resistencia, quiere decir que ella puede estar albergándose ahí y llegar a alguna otra bacteria, sea Klebsiella, Pseudomonas, etcétera, y poderle transferir algunos de estos genes de resistencia y ahí tener estas infecciones grandes nosocomiales que se reportan en ambientes hospitalarios, ¿verdad? Entonces, con E. coli encontramos con resistencia a beta-lactámicos, probamos por cefoxitin y cefepin, por ejemplo, ¿verdad? Que son cefalosporinas, y sí encontramos este tipo de microorganismo. Nada alarmante, o sea, lo alarmante aquí es si nosotros vemos en el tiempo persistencia. Aquí estamos apenas empezando a recolectar estos resultados y cómo va a ser la hoja de ruta de aquí en adelante, eso es lo más importante. Y yo creo que por ahora esto sería mi charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estoy en la mejor disposición de contestarla. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si ahí me escuchan. Aquí hay un comentario de Silvia Acevedo, dice: hola, muy bonita charla y muy importante. ¿Qué opina del uso de antibiótico postquirúrgico de rutina para la prevención de infección? Y bueno, ahí tiene otra consulta, pero a ver, no sé si quiere, podemos iniciar con esa y ahorita le leo la otra. Sí, en realidad, vamos a ver. Tenemos la parte ética de pacientes que si tienen una infección, éticamente no se puede negar el tratamiento. Con la parte postquirúrgica nosotros podemos mediar estrategias de bioseguridad en el hospital y en su ambiente,
en el sentido de que esas terapias vayan no a darse a todos los pacientes, sino por caso, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, hospitales en donde el uso de antibióticos es para casos en donde estas cirugías estaban vinculadas con infecciones, pero no con una ortopedia, por ejemplo, ¿verdad? Porque sus medidas de bioseguridad son supremamente estrictas y tienen un control muy profuso de las bacterias que pueden andar circulando. Ahora, como parte de medidas de prevención que se les dé nada más para ver si se va a proteger de la infección y que yo me voy a laxar en las medidas de bioseguridad, ahí sí que definitivamente es lo que queremos evitar. O sea, se tiene que hacer el uso racional, como se dice, de la dosificación de antimicrobianos, pero no es que se va a aplicar como rifle a todos los pacientes. Cada paciente debe ser evaluado y yo tengo que asegurarme que las medidas de bioseguridad que estén aplicadas en el hospital estén funcionando, ¿verdad? Si hay que restringir áreas para la parte quirúrgica y para la parte de recuperación, pues tienen que restringirse al acceso, por ejemplo, de internistas o bien de otro personal que esté ingresando a esas áreas, pues tiene que restringirse y tenerse un mejor manejo, unas mejores medidas de desinfección, por ejemplo, y nos sirve mucho ver precisamente qué bacterias están circulando en base a estos monitoreos activos que yo les estoy recomendando. Ok, perfecto. Y la otra pregunta dice, muchas veces nos envían muestras para cultivo y ese mismo día inician con tratamiento antibacteriano. ¿Qué tiene más impacto en cuanto a la resistencia? Que ese día se quite antibiótico y a los 3-4 días que sale el cultivo se vuelva a iniciar, o mejor mantenerse administrándolo hasta obtener el resultado y ahí decidir si se quita o si se continúa en caso de tener infección. Todos Creo los que días. no. Los resultados no están generalmente en el momento. ¿Me escucha? Sí, es que al inicio no se le había como pegado, pero ya. ¿Hola? Sí, ya. Definitivamente los resultados de susceptibilidad a antibióticos no están el mismo día y en el momento que uno los necesita, ¿verdad? Eso generalmente dura un poquito más de lo que el paciente va a estar por ahí. De ahí es donde nace la importancia de nuestros registros. Entonces, con su experiencia clínica y también con los registros que usted maneje en su hospital, usted puede ir canalizando cuál es la casuística, ¿verdad? Y cuál es el tratamiento que ha estado funcionando para una infección específica. Por ejemplo, para una infección renal, ¿verdad? ¿Cuál es el que se está dando? Nosotros hemos encontrado ahora muchísima resistencia a nitrofurantoína. ¿Por qué? No sé, porque hace tiempo, por ejemplo, en animales de producción no se da, ¿verdad? Pero la estamos encontrando, puede ser que hayan quedado ahí algunas bacterias ambientales que están funcionando como reservorios de genes que confieren resistencia a este tipo de fármacos. Entonces, definitivamente, un antibiótico que venga con un perfil de resistencia, hay que suspenderlo, no se le puede seguir dando porque no va a hacer ningún efecto, más bien va a estar creando más resistencia, ¿verdad? En ese caso, pues ya va a haber que hacer el cambio. Sin embargo, como les digo, apóyense en su casuística, ¿verdad? Si ustedes organizan estos registros, van a ver cómo se han estado comportando este tipo de infecciones con la temporalidad, la presentación de la infección en sí, cuáles han sido los perfiles de susceptibilidad que han estado reportándose en base a casos anteriores y ustedes pueden ir formulando esta base de registros que yo les mencionaba. Y así es como están funcionando, por ejemplo, en esta universidad que nos está padrinando, es como ellos están abordando los casos, porque realmente los resultados no salen a veces el mismo día o en el momento que se están necesitando, pero usted se puede amparar de lo que sí ha estado funcionando para este tipo de infecciones. Ok, gracias. Luego, aquí hay otro comentario, dice María José Villalobos. Muchas gracias por la charla, doctora. Una duda un poco fuera de los ambientes intrahospitalarios, pero igualmente importante.
A nivel de finca, en productores de zonas rurales, es muy común el uso de antibióticos de manera descontrolada, sin protocolos concretos u ordenados como los que se tienden a usar, por ejemplo, en un ambiente intrahospitalario. El doctor Peter Doherty mencionaba cómo hacer accesible la información científica a la población general para que comprendan realmente lo alarmante de la resistencia. Es difícil que las personas, como productores, crean en algo que no se ve o entienden de manera explícita. ¿Qué acciones se podrían implementar o faltan a nivel de la población general para crear conciencia? Definitivamente la educación en todos los aspectos, en todos los sectores, en el mismo gremio, nosotros vemos profesionales que no están conscientes de la problemática o bien que minimizan esta problemática. Entonces seguimos viendo profesionales que dan antibióticos de forma preventiva o como promotores de crecimiento para los animales de producción. De hecho, este proyecto que yo les menciono va vinculado con unas encuestas que nosotros vamos a estar aplicando en la parte de médicos veterinarios y de estudiantes de medicina veterinaria sobre la percepción y racionalidad que se entiende para la prescripción de antimicrobianos. O sea, ¿qué es lo que hay en el pensamiento del médico veterinario o del estudiante veterinario con miras a graduarse prontamente para tomar la decisión de aplicar o no un antimicrobiano? Y de esta misma manera ha habido ya muchísimos proyectos en otras latitudes que están canalizando la racionalidad de los productores de esta misma manera. Hay productores que definitivamente tienen años de trabajar de una manera que les ha funcionado por A o B razón y que no están dispuestos a cambiar. Sin embargo, la educación es supremamente importante y una forma de canalizarlo es cuando hablamos de costos. O sea, ¿qué cuesta más? Mejorar las medidas de bioseguridad, por ejemplo, el ingreso de personal a su producción, o bien las medidas que usted utiliza en la hora de la producción primaria, hacer un HACCP, ¿verdad? Como lo vemos en el curso de salud de gato, para saber que el antibiótico no es un punto crítico de control, sino que es una medida de tratamiento para casos que éticamente deben ser tratados y no utilizarse como un resguardo de que, ok, los tengo a todos con antibiótico y entonces aquí no voy a tener infecciones, y eso no es lo que sucede. Entonces, una forma de canalizar la educación a los productores es llegándole por la parte del bolsillo. Obviamente vamos a estar matando dos pájaros en el mismo tiempo. Bueno, eso suena muy feo, pero bueno. La cosa es que vamos a poder educar, ¿verdad? En el sentido de que pueden ganar dinero si tienen mejores medidas de bioseguridad que van a estar asociadas con menos casuística de infecciones y por lo tanto menos usos de drogas, ¿verdad? Educar al personal con el que trabaja este productor también. Hay mucho personal que es cambiante, fincas que tienen mucho personal que hoy está y la otra semana no está, pero definitivamente se pueden hacer alianzas o ayudas con la academia para ayudar en esta parte. Nosotros comentábamos la semana pasada, dentro de la rotación del internado, que hay ayudas visuales que son muy útiles también para los productores. Recordemos que tenemos mucha gente con diferentes grados de escolaridad, algunos no saben leer, otros sí, ¿verdad? Pero otros son muy preparados, ¿verdad? Pero no están enterados de la problemática que hay con estos animales de producción en el sentido de resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, ayudas visuales facilitan mucho. Por ejemplo, incorporemos un plan de lavado de manos. O sea, cada cuánto los productores o los manipuladores o los operarios en esas fincas tienen que estarse lavando las manos. Cada cuánto tienen que cambiarse su indumentaria. ¿Cuál es el flujo de ingreso a la instalación? ¿Quiénes pueden ingresar a diferentes áreas, verdad? Y eso lo vemos, por ejemplo, en la parte de porcinos, ¿verdad? En donde tenemos algunos recintos en donde tenemos animales muy jóvenes. No vamos a venir de tratar animales con alguna infección a donde tenemos los animales recién nacidos, por ejemplo, o bien donde tenemos las terneras, ¿verdad? O en una producción de aves, que es a gran escala, que si ingresamos con indumentarias contaminadas, pues vamos a tener miles de muertes de un día para otro en muchos casos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la educación tiene que
darse principalmente desde la producción primaria y a ir ascendiendo en todas las escalas o personas vinculadas con esta producción. Nosotros hemos visto, hemos colectado muestras, a nivel nacional se están haciendo estrategias, por ejemplo, el Plan Nacional Pecuario de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana, en donde se está tratando de incorporar la ayuda de varios sectores. Es un esfuerzo multisectorial a nivel nacional y está liderado por el SENASA, sin embargo está academia involucrada, está también las cámaras, asociaciones involucradas, está hasta el Colegio de Farmacéuticos involucrado. En el Plan Nacional, que no es solamente abarca el pecuario, también está la parte humana. Entonces, yo siento que hay un movimiento que va a ir creciendo conforme pase más el tiempo, en donde definitivamente estamos creando la alerta a nivel gubernamental, a nivel institucional, pero tenemos que bajarnos definitivamente a donde está la acción. Y esta acción es, en este caso, producción primaria, es agricultura, es hospitales veterinarios, es hospitales humanos, son clínicas humanas. Entonces, definitivamente es un esfuerzo en conjunto. Muchas gracias, doctora. Estos serían los comentarios que hay. Ahora pasa a mi compañera para el cierre. Listo, en este momento voy a detener la grabación